programa Orientación Tributaria, aquí como siempre, cargado de información. Y hoy tenemos a Ramón Mato, un especialista en tributación en el país, una autoridad y una persona muy reconocida. Vamos a tratar un tema muy especial y es lo que se llama los deberes formales del contribuyente. De ahí depende todas las obligaciones que pueden nacer, hayan nacido o quisieran nacer para el contribuyente. Y es una de las cosas más fuertes que hoy en día se maneja en la DGI. E incluso en nuestro país nacen multas contemplados en salario de su sector, nacen multas por ley. Y de eso es lo que nace siempre, como muchos vemos, las fiscalizaciones, las revisiones de escritorio o las revisiones de cualquier forma que sea. Y esos deberes formales también aduana hoy lo está aplicando. Así que vamos a tratar el tema a ustedes muy importante. Quiero que pongan mucha atención y nos vemos en el próximo segmento con Ramón sobre deberes formales. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa de Orientación Tributaria. Y aquí tenemos al especialista Ramón Mato, quien va a tratar el tema sobre los deberes formales. Es un tema muy delicado, pero tenemos una persona que es una autoridad en eso, ha trabajado renta, es asesor nacional e internacional de varias empresas aquí en el país y tanto fuera del país, como decimos internacional. Y a Ramón, te queremos preguntar sobre los deberes formales, tú que has trabajado este tema, ¿qué tú le puedes decir a los contribuyentes sobre esto? Bueno, primero saludo a don Carlos García, querido amigo Ramón Salcedo, por la invitación a esto que se ha convertido en un toque de queda a nivel nacional, Gracias. Dado la calidad de los temas que se tratan a profundidad en materia tributaria, en materia económica, en materia jurídica. Bueno, el tema de los deberes formales, como usted decía, don Carlos, es un tema neurálgico en términos de lo que es la parte tributaria. Claro. Porque a través de lo que establece la ley 1192, en su artículo 50, como deberes formales del contribuyente, se establece como tal todo aquel efecto de cumplimiento que los o las contribuyentes, responsables o terceros, están obligados a facilitar el cumplimiento en materia de fiscalización, determinación de la obligación tributaria. Por ejemplo, entre estos deberes formales del contribuyente tenemos lo que es el registro obligatorio de los libros de contabilidad, el registro obligatorio del manejo de inventario, la inscripción del RNC, la emisión de comprobantes fiscales, entre otros. Lo que implica que el contribuyente está comedido, por no decir la palabrita mágica, obligado a cumplir con dichos deberes, porque el incumplimiento de los mismos implicaría una serie de multas, infracciones y penalidades que irían en detrimento de la empresa. Cuando nos referimos a deberes formales, es un abanico grande. Y cuando hablamos ya de libros, no es el libro físico que deben tener, sino que lleven su formalidad en base a lo que debe verse. Ahora bien, cuando decimos esa cantidad que hablamos de deberes formales, como deben ser, y las infracciones que se cometen, que también es sancionador, en esa parte ahí, el contribuyente, por ejemplo, cuando al contribuyente se le llama para cualquier inconsistencia que tenga, cualquier determinación de esa, ¿cumple con los deberes formales o no cumple con los deberes formales, como quiera llevar una infracción? Bueno, mire, en primera instancia, estimado Santiago, el efecto del incumplimiento de los deberes formales lo da no solamente la notificación per se, porque la notificación de escritorio es una facultad que la DGI establece mediante la norma 0714 para fines de fiscalizar de manera virtual cualquier efecto que se pueda dar en los cruces de informaciones producto del envío del 607 de tercero versus el 606 del contribuyente, llámese reporte de venta y reporte de costos y gastos. Ahora, ¿Y cualquier otro envío que la DGI pida? Cualquier otro formato de envío estipulado dentro de la ley que es parte del efecto del cumplimiento de los deberes. Ahora, el efecto del incumplimiento per se
no lo implica solamente la disparidad que pueda provocarse por ese efecto, sino el hecho de no cumplir en fechas específicas con dichos envíos. Ya. Entonces, a ese aspecto se le determina una obligación tributaria que se va a tipificar el incumplimiento dependiendo de la gravedad de la falta tributaria. Cuando, por ejemplo, cuando decimos que se va a tipificar dependiendo del deber de la falta tributaria, tenemos dos componentes que debemos estudiar. Y es primero, la falta tributaria uno y delito tributario otro. Sí, señor. Entonces, ¿los deberes formales abarcan lo que es delito tributario? Abarcan los dos efectos. Los dos efectos. Claro que sí. Por ejemplo, Porque- ejemplo Sí. para ver si los contribuyentes no entienden y los amigos televidentes. Cuando decimos que abarca los efectos, es que tú puedes multarme por falta tributaria y por delito tributario. Sí, señor. ¿En la misma resolución? Sí, no, en una resolución separada, porque por ejemplo la falta tributaria es un aspecto y el delito tributario es otro aspecto, pero uno puede derivar del otro. Por ejemplo, yo puedo cometer una falta tributaria por el efecto de la omisión de la información, o puedo cometer una falta tributaria que pueda convertirse en delito tributario por yo mandar una información falsa o inexacta, por Exacta. cualquiera de los dos efectos. Buena pregunta esto. Se puede tipificar uno del otro. Sí, cuando yo estipulo en una misma resolución ¿Sí? tres efectos, el monto derivado del impuesto no pagado, y tipifico la multa por falta tributaria, y tipifico la multa por delito tributario, esa resolución puede ser atacable. Sí, puede ser recurrible. Porque Y- en materia tributaria, por ejemplo, lo correcto y lo ideal sería que se estipulen en términos diferentes lo que fue el incumplimiento tributario versus la falta u omisión por el tributo reducido o no presentado de manera correcta. Ramón, como que tú eres un especialista en esto, y eso es lo que tú trabajas, yo quiero dejarle bien plasmado a los abogados que trabajamos los asuntos que corresponden a los asuntos tributarios en este país. Y quiero que con esta pregunta, Ramón, te la voy a decir capital, y es la siguiente. Cuando yo tengo una resolución vencida, y yo solicito una revisión por una falta tributaria, ¿de cuánto? De lo que me tipificó a mí el fiscalizador actuante. Y el organismo correspondiente, llámese, Dirección General de Impuestos Internos, me responde a mí, dándome 30 días para yo recurrir. Pero los delitos, como tú sabes, nada más son 5 días que yo tengo para yo recurrir. ¿A cuál yo me baso? ¿A los 30 o a los 5? Bueno, mira, lo que pasa es que, como en materia jurídica usted tiene conocimiento, Santiago, primero está la causa y el efecto. Claro. Si inmediatamente usted me notifica mediante determinación de oficio, que es la primera instancia, Ajá. me da el tiempo reglamentario establecido en la norma 0714 para acudir, que son los 5 días reglamentarios, Sí. yo acudo dentro del tiempo correspondiente. Eso implica que esa notificación se va a convertir en una determinación de oficio. Es una resolución de reconsideración. Cuando primero se convierte en una determinación de Claro, oficio, sí. después que se convierte en determinación de oficio, yo procedo acorde al artículo 57 a recurrir en reconsideración. Claro. Por ende, el efecto de los 30 días está primero el recurrimiento de reconsideración, que es la segunda fase, que es la parte contenciosa tributaria. O eso es lo que yo quiero que muchos abogados sepan. Que cuando se me estipula a mí los 30 días, Sí. ya los 5 salieron de contexto. Automáticamente. Ok. El efecto de los 5 días es para el plazo de que usted se presente, acorde a como lo establecen los artículos 50 de los deberes formales, que usted puede ser requerido en el momento que la deje y lo crea correspondiente. Entonces usted tiene un plazo de 5 días para ese efecto. Si no, dentro de las faltas tributarias, entonces está la multa de los 19.800 y pico que se ajusta por inflación, Sí. que se coloca por ese incumplimiento. Tengo una interrogante, Sí, señor. y es lo siguiente. Una presentación que no esté Acorde. acorde, que podría ser quizás por desconocimiento del contribuyente, podría generar cierta percepción de que no se está cumpliendo con los derechos formales. Buena pregunta, don Ramón. Mire, el artículo 247 que habla de las infracciones tributarias, cuando establece en el artículo 248 el efecto de la evasión, establece que falsa o inexacta. O sea, Sí, sí, sí. ya sea que porque usted la haya falseado de manera deliberada o ya Ajá. sea que porque usted haya cometido un error. Ahora, ¿qué pasa en materia tributaria? Que producto de la actualización que ha tenido la Dirección General de Impuestos Internos en los últimos 10 años, en términos de tipificación,
el efecto de que se cometan inconsistencias de manera marcada le da un indicio a la administración tributaria de que la contabilidad de esa empresa no está caminando por buenos rumbos. De ahí la importancia de que usted tenga o un buen contador en ejercicio o tenga un buen asesor externo para fines del cumplimiento efectivo de lo que son sus procesos contables y sus procesos fiscales. Entonces, no necesariamente se le tipifica el hecho por un error, pero en materia tributaria está la presunción de inocencia, igual que en derecho, Sí. pero también está el efecto de que está la deliberación del hecho cometido. Entonces, se puede demostrar el hecho de que no, pero implica un efecto de una rectificación donde todas las pruebas que solicite la administración tributaria, el contribuyente tiene la obligación de demostrar, de suministrarla para fines del debido proceso. Ramón, continuando con la pregunta de tu otro tocayo Ramón aquí, y es la siguiente. Hay dos efectos. Está la inexactitud de la declaración, Sí. y está la evasión. Por ejemplo, y vamos a decir, aquí somos técnicos y podemos hablar claro, y estoy hablando con un técnico totalmente bien rejugado. Las famosas declaraciones de todos los funcionarios públicos de presente y de pasada gestión, que muchos la adulteran y otros no. Si se determina en una declaración de esa, cogemos una al azar, la que queramos, ¿cuál? Yo no sé. Se determina de que la falseó para abultarla cuando esté en el Estado, con los cuartos que consiga por ahí, porque aquí somos técnicos y eso es así que se maneja. Aquí decimos la verdad. Y yo reviso y veo que no tiene ningún efecto, porque tú no tienes eso. Cuando te reviso a ti tu libro, ya la renta tiene acceso a saber lo que tiene en el banco por el 0.15. Los cruces de información. Sí, y yo termino, mira, pues tú me estás aquí hablando mentira a mí, tú no tienes eso. Y va a tener un efecto en su resolución cero, porque no va a pagar. Puede ser multado en cuanto a deberes formales. Sí, claro, sin duda. El hecho de que haya suministrado una declaración falsa o inexacta y haya incumplido el deber formal del contribuyente en base a lo que fue una deliberación para fines de reducir ya sea el monto de los ingresos, la base imponible, le da la potestad a la administración tributaria de hacer primero una rectificativa y corrección de dicha certificación. Peor. Acuérdese, estimado amigo, que la ley 155-17 va de la mano con relación a lo que es la parte tributaria. Ajá. Y dependiendo de la tipificación que se establezca, por ejemplo, ya tenemos precedentes jurídicos donde tanto en materia tributaria como en materia de lavado de activos hay una conjugación de que se establecen preceptos jurídicos Claro. que Y son vinculantes los dos. vinculan una cosa con otra. O sea, Ujú. ya entonces el efecto no sería solamente en materia tributaria, sino sería en materia legal también. Claro. O sea, ahora bien, vamos a otra parte ahí, que eso viene de la mano de los deberes formales. Que eso viene de la mano de los deberes formales. Ahí me tipifican por lavador. Por ejemplo, yo tengo una cuentecita en el banco ahí que tiene 15 millones de dólares. Que eso aquí lo tiene cualquiera. O $1 millón, que eso aquí lo tiene cualquiera. Porque, entonces, ok, me agarran a mí ese monto y no hay yo no he pagado impuestos por ese monto porque no voy a ir a pagar impuestos porque me determinan. Y me determinan el monto a pagar que tanto y la multa a pagar que tanto. Por ejemplo, no cae dentro del lavado de activos o cae dentro del lavado de activos según los deberes formales, que lo tipifica. Primero, doctor, mi estimado Santiago. Se establece lo que es la culpabilidad en materia tributaria para fines de determinar el impuesto dejado de pagar y la administración tributaria hace el cobro efectivo de su tributo. Ya si el contribuyente decide apelar a lo que establece el artículo 252 en base a la reducción de recargo de intereses para fines de pago único, acuerdo de pago, ya eso es materia tributaria. Ahora, ya viene un proceso de fiscalización posterior que implica no solamente la parte tributaria, sino la parte legal. Y acorde a lo que establece el sistema, por ejemplo, se hace un expertise en materia de auditoría para determinar si efectivamente esos recursos que tiene ese contribuyente fueron ingresados de manera efectiva producto de sus actividades comerciales ilícitas. Ya ahí entra una parte penal. En esa parte, Ramón, tú como un técnico que sabes bien de lo que estás hablando porque tú lo dominas, el país ha dejado de percibir muchos millones de pesos. Sin dudas. Porque todas las declaraciones juradas de todos los funcionarios presentes, actuales que salieron, tanto preñadas de impuestos y nunca aquí se han revisado. Sin duda. Mire, mi estimado, por eso es importante el hecho de la aplicación y la aprobación de la ley de extinción de dominio, porque eso va a permitir que en materia jurisdiccional, ya sea tributaria, económica, legal, podamos tener un efecto correctivo en base a lo correcto, sobre el ejercicio de la función pública y sobre el ejercicio, ¿por qué no?, también del empresariado, pero sobre todo como usted establece la función pública, porque tradicionalmente ha habido
un drenaje en lo que es el hurto de los recursos públicos sin ningún régimen de consecuencia. Entonces, en materia jurídica, usted sabe que lo que se ha querido procurar es que si tiene efectos retroactivos, no. Bueno, yo entiendo que si es para la extinción de dominio, debe de ser todos en todos los tiempos. Claro. O establecer una fecha específica para fines de revisión. Y todo aquel que haya cometido un acto de presunción de fraude, hasta tanto se demuestre lo contrario, o de hurto en el erario público, debe de primero el efecto legal en justicia y segundo, la extracción de esos fondos que lleguen a las arcas del Estado. Tú has tocado un tema, algo bien, que es la ley de extinción de dominio, que se dice que se va a aprobar, que no se va a aprobar. En fin, que eso, aquí cuando sea aprobada, es que, porque esa ley aquí va a volar muchas cabezas. Y no que va a volar muchas cabezas, no, sino que van a matar mucha gente por eso. Eso hay que decirlo claramente. Aquí van a matar mucha gente por eso. Aquí intentan aprobar eso y matan senadores como de palo. Porque usted sabe el dinero que hay aquí que no tiene dueño. Ahora bien, uno como contador, o sea, uno como que trabaja esto, uno se da cuenta lo que hay y lo que no hay. Te voy a poner un ejemplo fácilmente. Todavía en el país existen títulos escritos a mano, que una familia de 1000 años no quiere decir que esa casa que tiene en la ciudad colonial, o esa casa que tiene en Gascue no le interesa, o esa casa que dejó en un pueblo no le interesa. Y ese título está por ahí. El título que llega a uno escrito a mano con su derecho. Y muchas ejecuciones que hicieron cuando la familia Trujillo se fue del país, por ahí están. Sí. Y tú hoy en día. Cuando hablamos de la ley de dominio, que va de la mano con los deberes formales, porque de ahí que nace todo. ¿Qué pasaría si yo tengo un dinero? Porque primeramente, antes de esa pregunta, yo quiero saber algo, Ramón, que tú lo sabes, para que tú se lo digas a los amigos contribuyentes. Y es lo siguiente: el código, por la facultad de la discrecionalidad que tiene el director, es evasivo. No, lo que pasa es que tradicionalmente hemos tenido una serie de tabúes con relación a lo que son las informaciones. Ahora, el código como tal es una ley y usted sabe que el efecto de que faculte, por ejemplo, en el caso que usted me pregunta, al director general de impuestos internos a los fines de lo que es el proceso de fiscalización, ¿verdad? Claro. Yo entiendo que en el pacto fiscal que estamos abocados a hacer una transformación positiva y efectiva de esa ley, debe darle más atribución a la Dirección General de Impuestos Internos, porque todavía hay ciertas limitaciones dado la aplicación. ¿A la dirección o al director? No, es que debe dárselo al cargo, no al puesto. Cuando le digo al cargo, es a la administración tributaria, claro, en el caso de la DGI, como órgano de fiscalización. Que ahora es el puesto que lo tiene. Lamentablemente es por el efecto personalizado que se hace en República Dominicana del efecto de las atribuciones de las funciones. Claro. Porque recuérdese que las personas pasan y el cargo queda. Entonces, claro, la idea es que nosotros podamos solidificar en términos de estamento al puesto y no a la persona. Porque tú como especialista y técnico de materia sabes que muchas veces a uno le dice el fiscalizador, no, yo tengo la potestad de decir que no, por el efecto de discrecionalidad que arropa el director, todos ellos se miden con ese traje. Correcto. Y eso es así. Ahora bien, te digo esto porque muchas veces hay fiscalizaciones que se hacen que uno sabe que deben pagar, pero por el efecto que tiene de discrecionalidad, te pueden rechazar o no cualquier documentación. Ahora bien, ese asunto, ubícate que, por ejemplo, a alguien lo agarren, como decía ahorita, con $1 millón, que eso lo tiene cualquiera aquí. Y él diga, no, yo tengo $1 millón aquí y $1 millón yo tengo que justificártelo. Por el efecto discrecional que tiene el director, él puede decir sí, él tiene que pagar o él no puede pagar. Y así es. Y por eso uno ve siempre la visita del director siempre. Político, hay directores que dicen que no, político, sino que si se le da esa potestad a la administración, ya tú sabes lo que tienes que hacer, lo que te corresponde o no te corresponde. Procedimiento. Sí, entonces, dentro de ese formato, por ejemplo, los deberes formales vienen conjuntamente con una penalidad, como tú lo sabes. Esa penalidad está tipificada en varios renglones. Y anteriormente, la mínima que existía, que todavía mucha gente tiene multa de esa, era los 9.790 pesos. Después llegó 19.970. Después llegó 25.970. Se ha ido ajustando por inflación en el tiempo. Sí. Hoy en día, no sé cómo eso pasó, fue una coletilla que le pusieron allí en el Senado, la Cámara de Diputados no revisó eso porque ninguno sabe de eso, eso pasó por ahí y pasó después, que se tipificaba en base a salario del sector. Pero ok, no hay ningún problema. Pero que después pasaron otras por ahí, pero por su casa, y como que el código está entrelazado conjuntamente con la ley de lavado, se tipificó el doble de la multa.
Y por ahí sigue una cantera que muchas veces yo digo, Dios mío, ¿pero qué lo están haciendo? Yo me he encontrado con colmado, con una fritura de San José de Ocoa, y con más de multa por salario de 270,000 pesos, que es lo que dicen, pero yo lo que voy a tener va a ser yo le digo a ellos, ven a recoger esto. Dentro de las tipificaciones, ¿cuáles tipificaciones de esas tú encuentras que pueden ajustarse a la realidad? Mire, estimado Santiago, por ejemplo, lo que usted plantea en términos legal lo establece el artículo 250 de la ley 1192 en base a lo que son las infracciones tributarias. Ajá. Y va desde 5 a 30 salarios mínimos, ajá, o el doble de la multa dejada de pagar dependiendo del efecto de la infracción tributaria. Pero el salario es del sector que se maneja. Porque es sectorizado. Sí. En base a lo que establece la Ley General de Salario. Claro. Otro aspecto importante que no debemos dejar de mencionar es que aún el efecto de las multas por salario sectorizado, ajá, cuando la administración tributaria no pueda determinar el efecto del impuesto evadido o dejado de pagar, le faculta la ley a que se pueda hacer mediante una estimación y toma una media del sector, que es a lo que usted se refiere. Yo entiendo que eso es incorrecto, es injusto y es inaplicable. ¿Por qué? Porque yo no puedo medir, por ejemplo, dentro del sector comercio, un colmado que esté en Rancho Arriba de Ocoa con un colmado que esté, por ejemplo, en Piantini. Uh-huh. Aunque sean dos colmados los dos, tienen dos situaciones totalmente diferentes. Claro que sí. Y hay dos realidades que difieren una de otra. Que sí yo entiendo que en base a lo que sería la realidad de ese sector económico, de ese comercio en su ubicación, se puede tipificar la multa, pero de una manera objetiva, tomando parámetros que el mismo Departamento de Estudio Económico suministra a la Administración Tributaria en base a la recolección de datos que hace. Porque hay multas que son altas. Excesivas. Muy excesivas. Excesivas. Sí. Y cuando es el doble, mucho peor todavía. Claro. Lo que pasa, mi estimado, es que el efecto de las multas mayormente se ha ido colocando, como usted dice, de una manera alegre. Uh-huh. Y yo entiendo que la administración tributaria, por eso hablábamos ahorita de lo que va a implicar una remoción completa del Código Tributario, sobre todo ese título 1, normas, procedimientos y sanciones, en el nuevo pacto fiscal que estamos discutiendo. ¿Por qué? Primero, es un efecto desde el 92. O sea, ya ha pasado un tiempo prudente que debemos de adecuar ese código tributario a los nuevos tiempos, tanto para fines locales como para fines internacionales. Y segundo, el efecto de comercio que usted empezó en el 92 no es el que usted tiene en el 2021. No, claro que no. Ha habido una serie de reglas de cambio en materia de comercio que debemos ajustar en el tiempo. Y sobre todo, yo entiendo, estimado Ramón, estimado Santiago, que el espíritu de la administración tributaria debe ser, sin renunciar a su potestad fiscalizadora, recaudadora como tal, claro, debe ser un espíritu de convencimiento entre las partes para poder dinamizar el efecto económico que tanto necesitamos en este proceso post-pandemia y seguir concientizando a los contribuyentes a través de su Departamento de Educación Tributaria para un cumplimiento efectivo. Porque yo entiendo que el proceso no debe ser cobrar penalidades, sino cobrar un impuesto efectivo. Claro. Profesor Matos, me preocupa el hecho de que usted está planteando la modificación del Código Tributario, que se llegue a un acuerdo en los asuntos fiscales, más bien en la llamada reforma que está en proceso, pero hay un elemento a tomar en cuenta en todo esto, que no basta simplemente con llegar al acuerdo y modificar el código. Hay toda una cultura en la mentalidad de los entes que trabajan en el sistema tributario que hay que desmontarla y no se desmonta de la noche a la mañana. ¿Cómo cuál es, Ramón? Bueno, que cuando yo estoy en el puesto, yo creo que tengo la capacidad y la discrecionalidad de hacer y de determinar lo que bien entiendo correcto al momento, aunque eso que tú perjudique al contribuyente y a la misma administración. Eso que tú dices, Ramón, tiene una veracidad tan grande, y Mato lo sabe, tan grande, de que en la administración había un científico que le ponía multa con efecto suspensivo. Y yo decía, ¿y qué esto? ¿Y qué esta locura? ¿Qué? Cierre con efecto suspensivo. Un exceso de poder. Digo yo, ¿pero y qué es esto? Eso se metió ahí en un tribunal, con efecto suspensivo. Cierre con efecto suspensivo. Y yo, ¿pero y qué un contribuyente va a entender de eso? ¿Usted lo multa, usted no lo multa? Seguro. Pero que lo más grande fue que en la pasada administración, y así debo decirlo, porque aquí no tenemos la verdad porque somos técnicos, en la pasada administración, Matt, que dan una rumba de multas que no se pusieron a hacer por efecto de la elección y la pandemia. Y en estos días atrás fue en ellos notificar toda esa multa.
Inaplicables e incobrables. Claro. Oye, multa del 17, le cambiaban la fecha y la estaban notificando porque hay muchas veces que se piensa que la renta es bota y fusil. No. Es un error de lo más grave que el país cometió y que si se aboca a eso, va a cometer. Ahora, claro, yo estoy de acuerdo que la renta debe estar encima del contribuyente, porque el contribuyente lo que hace es defenderse. Y como me llama un contribuyente, yo estoy viendo a la situación. ¿Por qué usted vive a la situación? No, es que no hay nada que hacer. Sí. Yo estoy sobreviviendo a la situación. Entonces, eso que dice Ramón es una pura verdad. Hay exceso de poderes que hacen daño muchas veces a la administración. Ok. Miren, mis queridos amigos, contestando la pregunta de mi estimado Ramón, con relación a lo que es la modificación a la ley 1192, es de conocimiento que el Ejecutivo tiene una voluntad marcada en lo que es el pacto fiscal. ¿Por qué yo entiendo que debe ser un pacto fiscal integral? Porque tradicionalmente las amnistías fiscales lo que han venido ha sido a servir de parte al sistema tributario para fines de servir solamente como efecto recaudatorio. Y hemos visto que en el paso del tiempo, aún aumentándose las recaudaciones por efecto de amnistía fiscal, inclusive la última, provocado por la ley 4620 de sincerización patrimonial, aún con un aumento sustancial y progresivo en las recaudaciones, no ha sido suficiente para el efecto de corrección. Ahora, ¿por qué entendemos de que debe ser un pacto integral? Porque debe ser, primero, un efecto consensuado con todos los sectores de la vida nacional en materia económica. Y segundo, debe haber una transformación profunda e integral en todos los referentes. Primero, a los 5 títulos de la ley 1192. Segundo, a los reglamentos que componen de manera accesoria y complementaria a la ley. Y tercero, a cualquier otro aspecto que nosotros podamos integrarle. La otra parte de la pregunta, con relación a lo que ustedes dicen, mire, por eso yo decía a usted ahorita que nosotros tenemos que procurar que lo efectivo sea darle fuerza y solidificar a las instituciones, que ningún funcionario per se se sienta por encima de la ley. Lo que usted establece, nosotros lo hemos vivido en las administraciones locales, donde hay en una administración local que me dan una concepción de un proceso y hay en otra que me dan otra concepción totalmente diferente. Distinta, pero muy distinta. No puede ser así. Siendo la misma. Distinta. El espíritu del cumplimiento de la ley tiene que ser equitativo para todos. Y lo que le otorga el señor Ramón, lo que le otorga el señor Santiago, tiene que otorgármelo a mí. El efecto de las facilidades en el tiempo, llámese en base a penalidades y métodos de pago, tiene que ser equitativo para todos, porque de eso se trata la equidad de la ley. Y la ley 1192 no escapa a ella. ¿Algún televidente? Nos vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. El tema está muy importante. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Evidente, estamos de vuelta con un programa de gestión tributaria. Ramón, antes de nosotros seguir, quería citar algo. Aparte de catedrático, he sabido que tiene una buena firma y que está en la calle trabajando, tiene empresas nacionales e internacionales. ¿Y te dedicas a esto? ¿En qué estás últimamente? Bueno, gracias a Dios estamos complementando nuestras actividades en 3 aspectos ahora mismo. Tenemos la oficina de consultoría tributaria, auditoría y gestión financiera con mi socio Rubén Matis.
que prontamente lo vamos a invitar acá para que compartan ustedes también. Excelente. En la oficina llevamos todo lo que tiene que ver la parte de contabilidad, auditoría impositiva, estamos a la orden, RAM Consultor y Asociados. ¿Dónde están ubicados ahora? Estamos ubicados en la 27 de febrero, en el edificio Acuario, tercer nivel, en la suite 308H. Tú como catedrático investigador, ¿en qué estás ahora tú a nivel Bueno, nacional? ahora estamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, compartiendo conocimiento con los estudiantes, con los amigos profesores, en la cátedra de auditoría, de tributación y contabilidad general, también en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en la parte de maestría y gestión impositiva. Te voy a hacer una pregunta. Tú como un técnico que, no hay que decirlo, asesor a nivel nacional e internacional, ¿cómo anda el aspecto tributario relacionado con la parte internacional, con los acuerdos que tiene con Estados Unidos, con España y con otros países más? Bueno, mira, por eso le decía en la conversación anterior que se aboca a un proceso de transformación profunda el efecto del Código Tributario, porque en materia de lo que tiene que ver con fiscalidad internacional y tratamiento internacional en materia impositiva todavía estamos en pañales. Bueno, tenemos 2 convenios actualmente, Canadá y España. La idea es que como administración tributaria, que estamos abocada al mundo, donde los dominicanos estamos haciendo negocio a nivel mundial, porque el mundo se ha convertido en eso, en una aldea global, nosotros podamos insertarnos a nivel internacional en materia tributaria en cualquier otro país del mundo y suscribir convenios con otras naciones. Hasta ahora mismo, básicamente, nos hemos basado en los preceptos que establece el GAFI para en materia de cumplimiento y recién aplicamos hace un par de años el efecto del precio de transferencia, que si bien es cierto es un mecanismo efectivo para fines de cruce de información, no es suficiente dado la expansión de lo que es el sistema tributario internacional. Vamos a entrar en materia. Aquí en el país, a mí, a Santiago García Jiménez, a Ramón Mato y Ramón Cuello, deben tratarnos 3 temas que son importantísimos. Antes de a mí hablarme de reforma tributaria y comenzar por ahí a cacarear, porque es cacareando, porque aquí, miren, ningún diputado sabe de eso. Y ningún senador sabe, de los que están ahí, ninguno sabe de eso. Aparte de Ramón Albuquerque que se fue ahí, ninguno sabe de eso. Ninguno sabe de eso. Hay diputados ahí que no saben, hay diputados ahí que no saben lo que es eso. Y le aseguro que si los fiscalizan tienen todito multa. Y deben impuestos, como jepalo. Como dice mi pueblo, como jepalo. Lo importante es, Central Romana paga con un contrato del 1800. Del 1800 el contrato de Central Romana. Casa de Campo tiene un contrato de 1800. Casa de Campo no paga un centavo y le cobra a la gente por chapear los solares y no se lo chapea. Eso es lo primero. Un lenguaje aplatanado. Casa de Campo paga por un contrato que tiene del año 1800. 1800. Ese es el contrato que tiene Casa de Campo, ese es el que lo usa, porque ellos mantienen unos batalles por ahí, que le dan comiendo unos batalles por ahí, y que esos batalles por ahí se mantienen de esto, y que ellos tienen un grupo de gente pobre, y eso es todo mentira. Y cantera de impuestos exonerada, cantera de estos exonerados. ¿Dónde va a caber la modificación de ese contrato para introducirlo dentro del código? Esa es una. Punta Cana. Eso es otro. Es mejor que lo declaren paraísos fiscales. Escúchame, televidente. Salud. Gracias. Paraísos fiscales. Eso tampoco pagan. Vámonos a otro. Cap Cana. Es otro mundo. Y así sigo con una serie de Cap Cana. Pero vámonos con otro. Playa Dorada. Eso es otra cantera que no se sabe que estamos aquí. Entonces, eso hay que revisarlo. La ley de desarrollo fronterizo, que por ahí cabe todo. Incluso lo más grande, hay zonas francas eso, que se benefician de la ley de Hobbes de Estados Unidos y de otra ley, es otra cantera. ¿Dónde se va a revisar eso aquí en el país? ¿Dónde está eso contemplado? No, ponerle aumento a la medicina, o sea, a los servicios médicos, buscar otros impuestos que no están, reorganizar. Ellos van a buscar dónde ellos subir impuestos, porque eso lo están esperando. Ahora, la reforma tributaria en materia de pandemia y en materia de presidentes que son nuevos, tumban presidente. En Colombia le costan dejar eso. Y aquí Jorge Blanco la pasó caliente con eso. Y en los momentos actuales no estamos para reforma tributaria. Estos no son momentos para reforma tributaria. Como está el país, no es momento para reforma tributaria. Yo preguntaría lo siguiente, Ramón. Eso que yo acabo de buscar ahora mismo, ese contrato de Casa de Campo, con Central Romana, con todo lo que tienen ahí, que ellos pagan por ese contrato del año 1800, que lo va a traer un día aquí para presentarlo. Punta Cana, Cap Cana y Playa Dorada.
son los 3 complejos más grandes turísticos aquí en el país, y Baní que está desarrollando, y vaya las Águilas, que eso es un mito todavía. No se sabe qué van a hacer ahí, porque eso ni es el Estado ni es privado. Visto desde esa óptica, y el famoso pacto fiscal que se va a hacer, o la reforma fiscal, o lo que mande allá el presidente, porque la prueba que hecho sin leerlo. Tú como un experto en esa materia, ¿qué cosa tú entiendes que debería ajustarse? Para lo que venga con el nombre que ellos quieran, llamado Código Tributario. Mire, interesantísima pregunta, mi estimado Santiago. Lo primero es que, por ejemplo, con lo que usted menciona, con la parte de los contratos, si yo asocio eso en materia tributaria, usted como conocedor en materia de derecho sabe que las fuentes de derecho tributario son, en el caso de nosotros, Constitución como ley magna, tratados internacionales, ley, reglamento, normas, contratos, efectos accesorios y demás complementos que forman parte de la ley en sí. Ahora, el mismo efecto del contrato per se no puede ser vulnerado de manera abrupta, sino, como usted establece, debe de haber un consentimiento entre las partes, debemos de sentarnos y analizar las prerrogativas que en aquel momento existieron, que no son las mismas hoy en día, poner un efecto de revisión y sobre todo que se analice de manera justa y equitativa el efecto de las concesiones y beneficios que se dan. Si usted me pregunta a mí en lo personal, yo no estoy en contra ni de las exenciones ni de las exoneraciones. Yo sí entiendo que son un efecto necesario para la economía de nosotros. Ahora, sí yo estoy consciente, como lo que usted establece, que cuando yo dejo de percibir algo por un efecto de exención o exoneración otorgado, yo tengo que tener un beneficio colateral que sea compensado con eso que estoy dejando de ser. ¿Qué ha sido lo que ha pasado tradicionalmente en materia de exenciones o en materia de concesiones? Que el Estado da mucho y percibe muy poco. Entonces, ese desbalance nos ha ocasionado en la economía un efecto de desfase económico. ¿Por qué? Porque servimos como plataforma de producción, de elaboración de recursos y de expansión hacia el exterior, más no tenemos un beneficio colateral que se corresponde una cosa con otra. Si usted me dice, por ejemplo, con relación a la parte del efecto de Punta Cana, de Catcana, de Casa de Campo, Playa Dorada, dentro de lo que concibe el efecto del incentivo turístico de la ley Ecoprotur, yo entiendo que debe de ser revisada y actualizarla a los nuevos tiempos. ¿Por qué? No eliminada per se, porque si bien es cierto que se dan unas concesiones, hay un efecto que se suple en materia, primero, de empleomanía y segundo, en materia de demanda interna. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los productos que consume el sector turístico son producidos en República Dominicana y como lo conocemos es la llamada industria sin chimenea. Ahora, ¿qué pasa? Yo sí entiendo que tiene que haber una correlación entre lo que estamos otorgando de beneficios, de exenciones y exoneraciones al costo per cápita que el Estado está asumiendo con relación a esa parte. Otro aspecto que usted planteaba con relación en materia tributaria, mire, lo que pasa es que yo entiendo que de todas las crisis y de todos los momentos difíciles deben salir las oportunidades. Ya sea este año o el próximo, nosotros debemos abocarnos a lo que es un proceso de transformación profunda del sistema tributario. ¿Por qué le digo, don Santiago, Ramón? El Estado recibe recursos por dos vías, o por tributos o por financiamiento. Y sabemos que la fuente de financiamiento no es la más sana con que el Estado debe contar para financiarse. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio radical en la forma de la matriz de que el Estado sustituya la parte de financiamiento por la parte de recursos internos. Ahora, para que eso exista, nosotros tenemos que primero convencer a la ciudadanía que esa aplicación impositiva que se va a hacer va a servir para fines de satisfacer necesidades públicas y no se vaya a los bolsillos de 4 o 5 personas que ha sido tradicionalmente lo que ha ocurrido. Tenemos que hacer primero un cambio de conciencia y después cambiar la matriz de generación de ingresos, porque sobre la base que vamos de financiamiento, ustedes saben que es insostenible. Eso es verdad, Ramón. Todo lo que tú has dicho es una pura verdad y así debe ser y así debe seguir el rumbo que debe cambiar. Amigo televidente, nos vamos a una pausa comercial y volvemos en breve. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos.
Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Estamos de vuelta aquí en su programa. Ramón, tengo una pregunta. Tú como político y conocedor de la materia, la reforma tributaria, hoy en día, en el aspecto político, ¿haría un buen papel a la sociedad versus no somos políticos, versus gobierno? Considero que en este momento no es factible en virtud de la realidad político-social que se está viviendo. Independientemente de que podamos decir que la realidad tiene que ver con la pandemia, con efectos internacionales y todo lo demás, podemos acogernos a decirlo de esa forma, está bien, puede venir por esa línea, pero hay una realidad que se está viviendo, un descontrol y un desbalance económico, una alza de precios inusitada, la economía no ha sido muy favorable con el grueso de la población y entiendo que en este momento no es factible, porque entonces eso podría crear ciertas convulsiones sociales. El avispero no debe ser removido, entiendo. Mato, tú que siempre has estado al frente de estos asuntos, en una modificación que se le haga al Código Tributario, como se le va a hacer, y retornamos el tema anterior, los deberes formales, ¿tú piensas que debe ser modificable? Yo entiendo, mi estimado, que más que modificarlo sería seguir solidificando ese listado que tenemos en el artículo 50 para fines de cumplimiento y sobre todo adecuar ese artículo 50 a lo que son las exigencias de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque al momento que se instauró dicho título de norma, procedimiento y sanción en el 92, no es la realidad que tenemos actualmente. Eso es verdad. Y más que una modificación per se, sería una adecuación a lo que serían los nuevos tiempos. Esa adecuación a los nuevos tiempos, ¿se irían parte del deber sancionador o se incrementarían otra parte? No, yo entiendo que debe de flexibilizarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando usted me establece que por recargo por mora y por incumplimiento tributario el primer mes es un 10% y el mes siguiente es un 4% o por fracción de mes, es un costo muy alto en materia de penalidad. Claro. Si a eso le sumamos el 1.10 de interés indemnizatorio, que sería el costo financiero equiparado a si vamos a la banca y lo comparamos con el costo del dinero, es un poquito alto. Yo sí entiendo que debe haber una flexibilización, no eliminarlo, porque de una u otra forma tenemos que tener un régimen de consecuencias, pero sí un efecto de fiscalización, porque la penalidad es muy fuerte. Tu cartera de clientes es bastante amplia. ¿Tú estás de acuerdo de que se pide de un 25, o sea, según lo que se dice, de un 25 a un 35 al impuesto de la renta? No, yo entiendo que sería inequitativo. Yo entiendo, estimado, que lo que tenemos es que viabilizar los mecanismos para que la contribución impositiva llegue, reduciendo las tasas impositivas. ¿Para qué? Para que haya un mayor efecto contributivo. Mientras más flexible sea el sistema tributario, menos efecto de evasión vamos a tener y menos efecto de informalidad. Eso va a implicar que más gente inste a instaurarse como contribuyente y tengamos una mayor carga impositiva. Yo sí entiendo que los mecanismos de que el ITEVI llegue, tiene que llegar, que no se quede en el camino. Claro. Ahora, una pregunta. El ITEVI muere en el retal, a lo último. ¿Tú estás de acuerdo que el ITEVI se pague por entrar en aduana todo o que muera ya? No.
Lo que pasa es que tú recuérdate que no todo se puede pagar en aduana, porque no todo es importación y es un impuesto tipo valor agregado, ¿entiendes? Yo sí entiendo que debe haber algún tipo de flexibilidad en términos de lo que es la aplicación impositiva. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en República Dominicana el que no vende a 60 días, 90 días no vende. Pero tú tienes los 20 días del mes siguiente que tributar el efecto del ITEVI. Entonces, eso te da tres opciones. O obtienes capital de trabajo para fines de pago impositivo, obtienes financiamiento o optas por caer en penalidades. Las tres son muy lesivas, ¿entiendes? Sí. Entonces, yo sí entiendo que tiene que haber una correlación entre lo que yo facturé al momento del cobro versus lo que tendría que tributar. Porque el hecho de que tú lo cobres a 90 y lo presentes mensualmente te crea un efecto de liquidez muy regresivo. ¿Tú estarías de acuerdo de que, que el sector construcción sea más flexible con las construcciones que están al día en venta? Porque muchas veces son 3 años para tú de exención al activo, más 1 si tú calificas. Yo entiendo, mi estimado, que con relación a esa parte, primero, la norma 0707, que es la que le da la flexibilidad. Que era la 0104, sí. Después 0107, después 0707. Correctísimo, fue la modificada. Yo entiendo que tanto la 0707, que es la que le da esa flexibilidad, como el artículo 304, que está establecido meramente para el sector construcción, debe de incluir un efecto de exención particular cuando los proyectos sobrepasen ese término. Que en primera instancia sea esa fecha, pero que la misma sea revisada o sea expandida siempre y cuando sea demostrable. Yo entiendo que sí, porque el sector construcción es muy sui generis. Claro. Dentro de los sectores, ¿cuál tú piensas en una reforma tributaria que debe ser más flexible? Mire, yo entiendo que para el sector comercio, en sentido general, debe de haber una flexibilización con lo que son las tasas impositivas, porque aunque el sector comercio per se maneje mucho volumen, los márgenes son muy pequeños. Pero muy pequeñitos. Muy pequeño. Exactamente, el almacenista es muy pequeñito el margen. En el caso de almacén y en el caso, te voy a poner un ejemplo particular que tengo mucho conocimiento porque manejo el sector del azúcar. Usted vende 1.000 millones de azúcar, pero se gana menos de un 1%. Sí. Entonces, es un efecto de volumen. Si no tiene, ¿cómo se llaman? El código y compra en el ingenio, no tiene nada de ganar. Usted conoce lo que yo le estoy diciendo. Sí, si no tiene la flexibilidad que pueda comprar con código del ingenio, que tiene la flexibilidad del tiempo del crédito y pueda vender a 10, 15 días, no hay forma de subsistir ese negocio. A los amigos televidentes, una patada de azúcar lo que lleva son 500 pesos de ganancia. Sin dudas. Y cuidado. Sí, igualito que un guacamole de fresco. Si te tomaste uno, estás perdiendo. Y cuidado. Sí, entonces son de las cosas que muchas veces están ahí, pero ¿saben? Hay comercio, por ejemplo, hay personas que fiscalizan comercio y le ven 1.000 millones. No, se pone la cabeza así. Eso es una bola de nieve, eso es un depósito que va depósito sobre depósito, depósito sobre depósito, volumen. Entonces, esa es una de las cosas que tiene que verse. Ahora bien, ¿es verdad lo que se dice en la calle? Que la gente que trabaja en la renta es porque no tiene experiencia o porque no tuvo gran progreso. No. Yo difiero completamente de esa parte. Mire, mi estimado, yo que ya tengo en ejercicio profesional más de 15 años y que conocí la administración tributaria desde mi época de estudiante, cuando empecé a trabajar en materia de contabilidad, desde el extinto director Juan Hernández hasta la parte de Guarocuya Félix, del pasado director Magín Díaz, al actual director Guarocuya Félix, que merece nuestro respeto y aprecio porque siempre ha venido aquí a nuestro programa. Sí, una persona muy capaz y muy decente. Sí, mira, es un infeliz. Una dama. Claro que sí. Un trato de dama. Hasta la actual gestión del licenciado Luis Valdés, yo entiendo que ha habido una transformación sustancial, no solamente en las estructuras, sino también en el personal que está dentro de la administración tributaria. Mis estimados amigos, hay mucha gente capacitada, hay mucha gente con mucho nivel, y ya quien está dentro de la estructura tributaria tiene que tener un conocimiento pleno de la ley 1192 y todo lo que implica los efectos de la ley accesoria, tanto para trabajarla desde el Estado como para trabajarla de manera externa. Por eso yo difiero en esa parte. Puede que anteriormente en materia tributaria había muchos esquemas de cómo hacer cosas, pero hoy día quien no está surgido de la ley tiene que emplearse muy a fondo para poder entender ese sistema. Bajo tu conocimiento, ¿tú quieres que la administración sea más recaudadora y menos jurídica? Yo quiero que la administración sea más efectiva, tanto en términos de recaudación, pero que sea más flexible en términos de lo que es la aplicación jurídica con relación a la coerción. Porque yo entiendo que estamos viviendo tiempos difíciles, mi estimado amigo. Y lo más importante es que nosotros podamos flexibilizar las medidas para que en materia económica se expanda el efecto de lo que es la economía dominicana. Ya en una síntesis apretada, ¿qué tú le puedes decir al pueblo dominicano sobre los deberes formales y la transformación que debe sufrir el sistema tributario nacional?
Bueno, mi estimado amigo, mire, yo le aconsejo a todo aquel que ya sea como persona física o jurídica, vaya a incursionar en materia de comercio. Primero, que de una u otra forma le dé un update, un check out a lo que es el sistema tributario dominicano. Y segundo, que se haga de un buen acompañamiento en materia contable, en materia laboral y en materia fiscal. ¿Por qué? Porque el emprender un proyecto hoy día bajo los mecanismos actuales, podemos tener la mejor idea de negocio, pero si no tenemos un equipo que nos respalde en materia contable, en materia legal y en materia fiscal, lo que nos ganemos en el comercio lo podemos perder por una mala aplicación en materia de lo que es la legalidad. Ramón Mato, de parte de Ramón Cuello, coproductor y coordinador, y Santiago García, tu productor, te damos las gracias por estar con nosotros. Este programa siempre es suyo y aquí usted siempre vendrá y tendrá su espacio con nosotros. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes en como le dije, esta tribuna que se ha convertido en un toque de queda para todos aquellos que nos apasiona la materia tributaria, económica y jurídica. Cuenten con mi respaldo y Dios los bendiga. Muchas gracias. Amigos televidentes, a ustedes les decimos en sus hogares que la pasen bien y que nosotros siempre estaremos con ustedes trayéndoles temas de mucho interés. Así que vayan todo bien. Muchas gracias. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre.